Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando porque el país recupere la paz y la seguridad en el Ecuador, en la Revista de Opinión Democracia iniciamos la jornada de entrevistas y debates. El primer tema que ponemos en análisis se relaciona con este anuncio del presidente electo, que ha ratificado incluso en la gira última que realiza por España, estuvo en Italia ayer, tiene previsto ir a Estados Unidos, la consulta popular y la definición del papel de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los invitados de hoy, el coronel Alberto Molina, columnista de Diario El Universo, analista de seguridad, el coronel doctor Patricio Haro, director de la Universidad de Posgrado IAEN, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex consejero de seguridad, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex legislador. Precisamente, general Paco Moncayo, ¿cómo asumir esta consulta popular? No hay detalles del anuncio hecho por el presidente electo, pero sí hay en general el anuncio de que se quiere fortalecer y definir el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se pudiera hacer para enfrentar estos temas de inseguridad? No es todo, esto no va a arreglar el problema, es una parte importante, pero no exclusiva, de fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas a través de una consulta popular. General Moncayo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar en este programa con los señores coroneles Alberto Molina, Patricio Haro, distinguidos compañeros de la institución y compañeros también en nuestra Academia Nacional de Historia Militar. Me parece, Miguel, que el tema no va por el lado de las Fuerzas Armadas. Con las normas constitucionales que existen, las Fuerzas Armadas pueden cumplir tranquilamente las misiones que les están asignadas. No hay que olvidarse que, en definitiva, la Constitución también ya recibió una reforma para facilitar la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna. Tampoco debemos olvidar que en 2 consejos de seguridad nacional se declaró que el crimen organizado actuaba con métodos terroristas y que afectaban a la soberanía y a la integridad territorial, como en efecto así es, y por lo tanto la participación de las Fuerzas Armadas era obvia, porque la misión de las Fuerzas Armadas se refiere precisamente a la defensa de la soberanía e integridad territorial. O sea, para mí lo que no funciona ahora es el Estado en su conjunto. La consulta debería estar orientada a desarmar esa trama perversa que fue construida desde una óptica ideológica con asesores que se convirtieron en los principales actores, tanto en Montecristi como posteriormente en la legislación, como asesores de la Asamblea, en la etapa del Congresillo, cuando pasaron leyes casi de una manera desapercibida para la sociedad, porque se hizo entre las 4 paredes de una asamblea que quería evitar el debate de estos asuntos cuando ya estuviese conformada también con legisladores, como fue mi caso, que no estábamos en la línea del gobierno. Entonces me parece que lo que hay que desarmar es eso, hay que desarmar ese consejo, por ejemplo, de participación ciudadana y control social, que no cumple ningún papel que no sea
simplemente convertirse en una herramienta del poder de turno para poder también lograr la impunidad del poder gobernar sin límites, sin controles. No hay que olvidarse, yo creo que la memoria de los ecuatorianos es a ratos corta, pero acordémonos por favor de Poli que sacaba 100 sobre 100 en cada examen. No es que lo hacía por mérito propio, sino que ya estaba él designado para ese cargo. No se olviden que desde el poder ejecutivo es un sistema hiperpresidencialista. Ya si el presidencialismo está en duda en América Latina, es un sistema hiperpresidencialista. Realmente se convierte al Estado en una estructura fascistoide en la cual desde el Ejecutivo se apoderan de todos los estados. Este Consejo es una herramienta para hacerlo. Se apoderan de todos los medios de control y pueden gobernar en impunidad y realmente sin ninguna forma de pesos y contrapesos, que es lo que una democracia implica. Bienvenido al coronel Alberto Molina. ¿Cuál sería su lectura de su experiencia en torno a esta consulta popular anunciada por el presidente electo, que va a ser en los primeros 100 días, para uno de los temas que se ha anunciado para definir y fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas? El general Moncayo decía, hay que mirar en su conjunto. Es verdad que esta constitución ha sido nefasta para el Ecuador, con instituciones que ha sido muy difícil eliminarlas, como el Consejo de Participación, y sigue allí con un papel fundamental, como es el nombramiento de los organismos de control, y sin cumplir el papel que dice la Constitución, artículo 208, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Coronel Molina, buen día. Buenos días, un cordial saludo a mi general Paco Moncayo, a Patricio Aro, a ti, Miguel. En realidad, este asunto ya se ha venido discutiendo, se aprobó ya, me permito recordar, sobre el tema importante que señala el presidente electo, incluso en su plan Fénix, que lo difundió durante la campaña, y ha insistido en las visitas que está haciendo en este momento a Italia, en la visita internacional, sobre todo, pues la prensa informa sobre el pedido que hace de apoyo al Instituto Italo-Latinoamericano en Italia. Me permito indicar, pues, o recordar que ya en 2015 en el gobierno de Correa ya hubo una enmienda que posteriormente, en 2018, fue declarada inconstitucional, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. El tema es esto de reformar el rol de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado que señala el presidente electo. Me voy a permitir recordar que el presidente Lasso, en enero presentó, recuerdo, una consulta popular y una pregunta que no fue aceptada por la Corte Constitucional, y le indicaron que debía ser vía reforma parcial, concretamente la reforma al artículo 158 de la actual Constitución, que decía que hay que agregarle, dice, a ese artículo, previa solicitud motivada de la policía, la o el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Este apoyo complementario se brindará para combatir crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Este proyecto, que fue presentado en enero, repito, de este año, recién, antes de que el presidente Lasso decrete la muerte cruzada, presentaron el primer informe para el primer debate. Pero en realidad leer ese informe da ganas de llorar, porque si bien es cierto, hay reparos, ¿no?, a la norma constitucional, que el presidente puede movilizar a Fuerzas Armadas mediante estado de excepción, aquí es peor. En la propuesta, mejor dicho, en el informe, dice que, bueno, es un galimatías y realmente pura traba. Por último, para que el presidente, en este caso, para el apoyo complementario, ¿no?, en una síntesis, ¿no?,
dice que debe autorizar el Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Pública del Estado ahora. Entonces, de manera que hay una irresponsabilidad. Bien señalaba mi general Moncayo, esto es asunto de una responsabilidad, como dice la ley del Estado. Pero el Estado debemos concebir que somos todos, no solamente el gobierno. En todos los estamentos del Estado, cada uno tiene justicia, legislativo, que duerme en el sueño de los justos. El tema de los GAD, ¿no? Miguel fue alcalde y sabe bien que el COAT establece una responsabilidad para la seguridad, sobre todo preventiva, ¿no? Que pueden hacer muchísimo. Ya en Guayaquil algo se está moviendo, porque en el tema de los barrios, yo recuerdo de niño acá en Guayaquil, había campeonatos interbarriales de indoor fútbol, de los deportes. Aquí se jugaba el béisbol, estaba votado el estado de béisbol, las piscinas que se hicieron para el mundial de natación que están votadas. De manera que con voluntad, ¿no? Y arriando las banderas de los intereses políticos y personales, se puede hacer mucho y se le puede ayudar al presidente con las ideas que tiene. Porque desgraciadamente se elige un presidente en este caso y lo que hacen es ponerle todas trabas, especialmente en la Asamblea, para que fracase y ser el partido ese la alternativa a las próximas elecciones, porque aquí estamos digamos, pensando no en las futuras generaciones, sino en las futuras elecciones que ya se vienen cortas también. Hasta aquí mi intervención, mi querido Miguel. Bien, doy la bienvenida al coronel doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo ve usted este planteamiento de ir a una consulta popular en términos generales para definir y para fortalecer el papel de Fuerzas Armadas, partiendo de que no solo eso va a arreglar un problema que debiera ser mirado en su conjunto? Buen día, coronel Haro. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Un buen día, un privilegio compartir con mi general Paco Moncayo y mi coronel Alberto Molina, dos expertos en este tema, dos conocedores de la materia de la seguridad del Estado. En efecto, el artículo número 158 de la Constitución Política de la República establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, dice ese artículo, tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La soberanía y la integridad territorial, primero, son dos elementos constitutivos del Estado. No son conceptos absolutos. La soberanía es la capacidad que tiene el Estado para tomar decisiones y garantizar los otros dos elementos constitutivos, es decir, la capacidad que tiene el Estado para garantizar por su propia voluntad, tomar sus propias decisiones para garantizar la integridad territorial y también garantizar a la población, que es el tercer elemento constitutivo. Entonces, también la Constitución determina que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Frente a esto, la Constitución es absolutamente clara. No le da ninguna responsabilidad sobre la defensa externa o la defensa interna a Fuerzas Armadas. Claramente le dice que la misión de las Fuerzas Armadas es fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Si la defensa de la soberanía se da al interior, pues Fuerzas Armadas, sin ninguna otra reforma, debería estar atendiendo esa misión constitucional. Y si la integridad territorial también es afectada al interior, que puede ser al interior de nuestro territorio, también es una misión específica y absolutamente clara que no necesita más que cumplirse la propia Constitución. Entonces, siendo así, estos dos conceptos tienen que estar con alguna absoluta aplicación, es decir, debe cumplirse de acuerdo a lo que reza la letra de la Constitución Política del Estado. Pero el momento en que nosotros tenemos, como se había dicho ya aquí, intereses políticos e intereses que juegan con estos elementos vitales de la conformación de un Estado, simplemente en ese momento nosotros tenemos
el recurrir a otros estamentos legales como el estado de excepción. En ningún momento se dice aquí que debemos, para la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, recurrir al estado de excepción. La Constitución, en su artículo 158, es absolutamente clara, y la misión de las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía y la integridad territorial, debe cumplirse de esta manera. Para eso las Fuerzas Armadas están capacitadas, para eso las Fuerzas Armadas hoy preparan sus equipos de combate, preparan su empleo táctico y operativo para enfrentar estas posiciones, para enfrentar estas amenazas asimétricas que se están presentando. El crimen internacional organizado ha sido declarado como una amenaza por el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Entonces no se requiere ningún otro elemento constitucional para enfrentar al crimen internacional organizado, siendo declarada ya por la máxima autoridad en temas de seguridad del Estado, que es un cuerpo colegiado presidido por el presidente de la República e integrado por los presidentes de todas las funciones del Estado y también por el jefe del Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la misión de las Fuerzas Armadas en su artículo 158 es absolutamente clara. Sí, en efecto, como decía mi coronel Molina, en el año 2018 se declaró inconstitucional una reforma que se pretendía, y en ese momento tuve la oportunidad de liderar a un grupo de ciudadanos que pusimos la inconstitucionalidad de esa reforma frente a la Corte Constitucional y nos dio la razón. Se evitó esa reforma porque la misión de Fuerzas Armadas en su artículo 158 es absolutamente clara. General Moncayo, si bien aquí no puede ser un tema solo de Fuerzas Armadas, como usted bien señalaba, ¿qué hacer? Porque el presidente Noboa, aunque no ha sido preciso, anunció el tema de la consulta popular. Y por otro, se ha escuchado que se necesitan reformas, por ejemplo, a la integración del Consejo de Seguridad Pública del Estado y del COSEPE. Usted que también ha estado allí, ¿qué se puede hacer en este sentido? Partiendo del hecho de que este no es un problema unilateral, sino un problema en su conjunto. El problema fundamental de este país es que no hay una doctrina de seguridad, por eso estamos debatiendo estas cosas. Ha sido muy claro, Patricio, en decir, ¿para qué queremos reformar si tenemos base jurídica suficiente para actuar? Me parece a mí que entonces aquí se requiere un debate amplio y no usar la seguridad nacional como una herramienta, un instrumento de comunicación para hacer creer a las personas que estamos haciendo algo. El Estado ha adoptado una actitud reactiva. Como todo el mundo pide a gritos seguridad, se dan respuestas parciales, inconvenientes muchas veces, que en lugar de mejorar las condiciones de seguridad, solamente las empeoran. Digo, por ejemplo, si usted gradúa 8,000 policías en 6 meses y no tiene siquiera armas, y ustedes le sacan a la calle, ¿han fortalecido a la policía o le han debilitado a la policía? Si es que se saca a los militares a las calles junto a los policías, pero jamás policías y militares se han entrenado juntos. Si no hay una doctrina conjunta, si no hay una doctrina común, en lugar de fortalecer la seguridad, la debilitamos. Como fui alcalde, pues no, durante 2 periodos, conozco muy bien, además, con la Flaxo creamos una verdadera biblioteca sobre seguridad ciudadana. Aquí, la Policía Nacional se apoderó del tema de la seguridad ciudadana. Inclusive a la ley orgánica de la Policía Nacional le pusieron nombre Ley de Seguridad Ciudadana. Yo planteé cuando fui asambleísta una propuesta de ley de seguridad ciudadana en la que, como se ha dicho, los gobiernos locales en todo el mundo son responsables. No digo que la policía no sea puntal para la seguridad ciudadana, tanto que la propia Constitución no dice que es responsabilidad exclusiva, sino que asistirá a la seguridad ciudadana. Lo que quiere decir que la seguridad ciudadana es también un tema
interdisciplinario y multidimensional. Como verá, ni siquiera hablamos un mismo idioma cuando hablamos de seguridad. Me parece a mí por eso que es muy peligroso que vaya, como ha ido, a consulta a la Corte Constitucional, un tema en las condiciones de vaguedad en que está propuesto. Hay que preguntarse simplemente, cuando los aviones del narcotráfico vuelan sobre el espacio aéreo ecuatoriano, como Juan en su casa, ¿están o no violando la soberanía del Ecuador? Hay que preguntarse si el 40% de la droga que sale de Colombia sale por nuestros puertos, radas, puertos artesanales, y si en esos espacios territoriales hay un control de poder del crimen organizado, ¿se está o no violando la soberanía nacional y la integridad nacional? Si es que el propio Consejo de Seguridad ya reconoce que las actividades que desarrollan las organizaciones del crimen organizado son actividades de terrorismo que afecta a la soberanía e integridad. Si es que en las ciudades grandes espacios territoriales están siendo gobernados por el crimen organizado, pongamos el ejemplo más claro, ¿qué pasaba en el sur de Colombia cuando decíamos que el Ecuador limita por el norte con las FARC? Que había un gobierno ilegal tomando esos territorios, y cuando firman la paz y no entra el Estado colombiano, ya no limitamos por el norte con las FARC, sino con 7, 8 organizaciones criminales manejadas desde Europa, desde México, y por supuesto por los propios grupos delincuenciales organizados colombianos. Si es que es misión de las Fuerzas Armadas proteger y defender la soberanía e integridad del Estado, y si además de eso es deber de las Fuerzas Armadas y la policía proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿para qué queremos más reformas? Lo que necesitamos más bien es que funcione un sistema de seguridad, que hayan planes sensatos de seguridad nacional, que tengamos una doctrina que nos permita que cuando alguien dice seguridad ciudadana, entendamos todos lo que es seguridad ciudadana. Entonces, lo que necesitamos fundamentalmente es que las Fuerzas Armadas tengan los medios y la policía, por supuesto, indispensables para cumplir sus misiones, pero con planes, pues usted no puede, vuelvo a decir, graduar 8,000, 10,000 militares sin un estudio que haya sido presentado, sin un programa para que la logística, la intendencia, el personal funcionen coordinadamente. Cuando tengamos esos policías, tengamos policías con chalecos, con pistolas y que hayan disparado un cartucho. Pero si reaccionamos políticamente para que la gente crea que estamos haciendo cosas, entonces estamos debilitando la seguridad nacional. General Moncayo, si me permite, voy a poner lo que este lunes en Italia el candidato electo, el presidente electo, Daniel Noboa, anunciar en su gira ya como presidente electo y que se posesionaría el próximo mes de noviembre. Por favor. Otro tema importante, y en eso vamos a necesitar su ayuda y recomendación, es la destrucción de la droga. Sistemas que funcionen, programas para las zonas urbano-marginales, que estoy seguro que habían también problemas similares sociales en Sicilia en su momento. El presupuesto total del ejército del Ecuador es 900 millones aproximadamente, y de la policía 1.300. Entonces 2.200 y pico millones, toda la seguridad, pero lo que se mueve en coca es más de 30 veces eso. Esto dijo el presidente electo Daniel Noboa. ¿Cómo incluir en una propuesta en conjunto que no sea un hecho aislado, general Moncayo?
Bueno, lo que dice el presidente electo es algo correcto, porque todavía más, todos hemos hablado, usted, Miguel, porque usted fue parte de esos líderes de la prensa, de la política, de los trabajadores, de los sectores empresariales que hicieron los cursos de seguridad y desarrollo. Todos sabemos que es una ecuación inseparable, seguridad y desarrollo. Y lo que está diciendo el presidente está hablando sobre eso. Mientras haya barrios en los que los jóvenes ni estudian ni trabajan, mientras tengamos un 40% de informalidad en la sociedad ecuatoriana, ¿cómo no van a ser un blanco fácil para el crimen organizado esos chicos que no saben qué hacer con sus vidas? Y por supuesto, la seguridad ciudadana y los alcaldes y los prefectos y las juntas parroquiales. Aquí en Quito, en mis 2 gestiones, tuvimos un sistema modélico que fue apreciado desde México hasta Uruguay de seguridad ciudadana, no como un tema simplemente de policía o de represión, sino en este sentido. La seguridad y el desarrollo tienen que ir de la mano. Si es que no atendemos los problemas sociales, la educación, la salud, el empleo, y solamente vemos la seguridad con un enfoque militar policial, estamos haciendo la mitad de la tarea. Entonces el presidente electo tiene que entrar con fuerza a recuperar la economía del país, a recuperar la esperanza, la fe de la gente, para superar esa depresión colectiva que se vive en las periferias urbanas y en el sector rural en particular. Si no se hace entonces un programa completo, si es que no se vuelve a poner en el platillo este concepto de integralidad de la seguridad y el desarrollo. Mire, Miguel, si seguimos pensando que seguridad es un tema de defensa, orden público y gestión de riesgos, estamos equivocados. Igual en la defensa, pero la defensa hay 2, ¿no es cierto?, categorías: defensa nacional y defensa militar. Cuando entró el Ecuador en el conflicto del 95, ¿estaban las Fuerzas Armadas, la policía en conflicto o estaba el Estado? Entonces, todas las funciones del Estado, todas las expresiones del poder nacional, económica, política, psicosocial, técnico-científica, militar, son las herramientas de la estrategia nacional, no solamente Fuerzas Armadas y Policía. El momento en que nos entendamos en estas cosas, que no es además un invento, porque las ciencias militares, como otras ciencias humanas, son conocidas, desarrolladas en el mundo. Entonces no estamos inventando nada, esto pasa en Europa, pasa en todos los países, ¿no? Pero aquí necesitamos que nos pongamos de acuerdo en qué es seguridad nacional, qué es seguridad ciudadana, quiénes son los responsables. Y entonces los debates ya no estarían en el ámbito de lo conceptual, sino en el ámbito de lo operativo, cómo hacer que esa doctrina, que esos planes operen para el beneficio del desarrollo y la seguridad de los ecuatorianos. Coronel Alberto Molina, bien ha dicho el general Paco Moncayo, esta ecuación no va a funcionar. Sin seguridad no habrá desarrollo, y no habrá desarrollo sin seguridad, efectivamente. Esto se complementa. ¿Cómo analiza usted esta propuesta en general del presidente electo Daniel Noboa para recuperar los controles del Estado ecuatoriano? Las demandas están ahí y obviamente todos, absolutamente todos los ciudadanos sensatos hablamos de el tema de seguridad, y bien decía mi general, no solamente la seguridad es una responsabilidad policial y militar, es importante que tengamos unas Fuerzas Armadas con misiones establecidas, bien equipadas, bien formadas. Lo mismo el tema de
social, económico, que son lo que estamos hablando, seguridad y desarrollo, que si no hay seguridad no hay desarrollo, obviamente, y viceversa. Pero tiene que dar los instrumentos legales. Estamos hablando, miren, con una asamblea como la que tenemos. Pero hay que recordar que para mí el punto de inflexión para todos esos problemas, para que no produzca parches, el gobierno se ve obligado a poner parches. La Ley de Seguridad Nacional aquí duró 30 años, pasaron 12 gobiernos, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional. Y le botaron a la basura y crearon un mamotreto, una mala copia, Ley de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Ahí estaba, recordemos, la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, órgano permanente de asesoramiento del presidente, que tenía como obligación de elaborar el Plan Nacional de Seguridad, donde la responsabilidad iba cayendo desde arriba hacia abajo y todos tenían responsabilidades. Resulta que el presidente Lasso tuvo que nombrar, mejor dicho, organizar la Secretaría de Seguridad, cuando ya en la ley anterior ya estaba establecida. De manera que lo que pasa es que todo es una galimatías, nadie, digamos, cumple con la ley. Mire usted un asunto que es importantísimo, aparentemente simple. El año pasado, el 8 de junio del 22, la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, dispuso el tema de las motos, que no deben circular las motos con dos pasajeros, porque son los que realmente le tienen al país y a las ciudades, como Guayaquil, especialmente acá, la zona 8, ¿no? Los sicarios que están permanentemente se pasean. Hay una norma que debió haber sido cumplido y no se cumple. Está establecido que el 30% en Quito, ¿no? Los sicarios actúan y asesinan. Acá en Guayaquil el 60% actúan los sicarios en motocicletas, y en Esmeraldas el 77%, pero hacen caso omiso. La responsabilidad son de los municipios, pero no asumen. Entonces, mire usted, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Yo creo que el presidente de la República, un joven, tiene muy poco tiempo. Uno de los problemas más graves es el tiempo, porque según conocemos, puede ser 18 o 17 meses que va a estar en el gobierno, y ya portas del año ya electoral, pues a partir de febrero del próximo año. De manera que la situación es compleja. No sé si el presidente, con una asamblea igual, porque son vino viejo en odres viejos, exactamente los mismos elegidos. ¿Qué esperamos de esta asamblea? Que coadyuve justamente a esta situación crítica, difícil que está el país, en todo orden, económico, social, inseguridad. Es decir, todo está por hacerse de forma urgente. De manera que, sin ser pesimista, la situación es compleja, considerando el tiempo, considerando la falta de recursos. Digo que está bien que el presidente haga la gira donde el país que nos pueden ayudar, porque también él plantea varias cosas importantes, ¿no? El tema, digamos, de lavado de dinero, el tema del crimen organizado, como él dice, manejo de cárceles, habla de las barcazas, el manejo de activos, en fin, y lo mismo el control portuario. Coronel Molina, pero esto pasa por una debilidad institucional en general. Vemos cómo no se ha podido cumplir, por ejemplo, el que se implemente el Consejo de Política Criminal y el ente rector de la política criminal, que ya está en la ley, y que cada entidad asuma su responsabilidad. Aquí ha habido una debilidad institucional, incluso claridad que debiera haber. La Constitución actual vigente, con todos los errores que han sido observados, determina específicamente la actuación de Fuerzas Armadas en los estados de excepción. Aquí ha habido una debilidad institucional que no permite avanzar, Coronel Molina.
o no hay, o mejor dicho, tú señalas, desgraciadamente es letra muerta, no se ha dado cumplimiento, ¿no? Porque está ahí para establecer los mecanismos que permitan coadyuvar la lucha contra este flagelo que todo el mundo demanda, ¿no? De la inseguridad. Desgraciadamente, mira, todo se ha dado a palo de ciego. Hablábamos de la policía, llegan aquí 500 policías a Guayaquil, pero no tienen ni dónde dormir, dónde comer, no tienen un cuartel. Hace meses que el ministro del Interior anunció la construcción de creo que 6 cuarteles policiales para 300 o 400 miembros. Lo mismo las UPC, 100 en todo el país, no sé cuántas se hayan construido, pero lo que sabemos aquí en Guayaquil, que tienen que buscar escuelas y dormir en el colchón. Es decir, una persona en lo normal, que no duerme bien, que no se alimenta bien, no va a trabajar bien, pues obviamente. Peor un policía que va a enfrentarse a situaciones críticas donde esté en juego su vida. Estará bien equipado. Vean, los chalecos discutían para la compra, y no sé si ya compraron. Y así para las calendas griegas. De manera que yo creo que este momento el presidente debe invocar en su gobierno de unidad nacional y decir, señores, todos estamos en el mismo barco. O salvamos el barco o nos hundimos todos, Miguel. Coronel Patricio Haro, decía, ¿por qué no aplicar todas las disposiciones? Aquí ha habido reformas, códigos, nuevas leyes que ni siquiera se han podido implementar. El caso del fortalecimiento de la UAFE, efectivamente, como se ha señalado esta mañana, hay una debilidad institucional. El Consejo de Política Criminal, el ente rector de la política criminal, que ya está en la ley, pero no ha habido manera de implementar, más allá de lo que dice la Constitución, como los estados de excepción con el empleo de Fuerzas Armadas. En efecto, hay varias instituciones del Estado que deben regular y deben actuar en contra del crimen internacional organizado y no lo hacen simplemente porque posiblemente ya podrían estar cooptadas, porque una de las estrategias o la principal estrategia del crimen internacional organizado es cooptar las instituciones. No buscan enfrentarle al Estado, sino cooptarlas como tal. Entonces, frente a las instituciones de control, como sabemos el caso de la justicia, absolutamente claro, está cooptado sin lugar a dudas ya gran parte del sistema judicial por el crimen internacional organizado. Ese crimen internacional organizado que actúa en 462 o con 462 organizaciones en todo el mundo, que genera y crea un sistema de fronteras tan amplio como, por ejemplo, cuando un cargamento de droga es capturado en el Ecuador o en nuestros puertos o en las rutas del narcotráfico, inmediatamente sube el precio del kilo de cocaína en los mercados internacionales, en Ámsterdam, en Bruselas, en Bélgica, en Madrid, inmediatamente sube el precio. Entonces, ese sistema de fronteras está establecido de tal manera que atraviesa toda la cocaína que se produce en Colombia. Recordemos nosotros que Colombia es el máximo productor de cocaína del mundo. Y solamente en la frontera con Ecuador, tanto en el departamento de Nariño cuanto en el departamento de Putumayo, se producen, hay 2.000 hectáreas de hoja de cocaína y se producen alrededor de 1.500 toneladas de cocaína. 1.500 toneladas de cocaína que se mueven desde Colombia hacia las plataformas de salida en nuestro territorio. Esto es el problema más grave. O sea, no es el tema solamente la producción y el tráfico de estupefacientes. Quisiera yo, con un simple ejercicio de aritmética, considerar lo siguiente. Si en las 1.500 toneladas de cocaína que vienen o se producen en Colombia, solamente el 20% se captura en el país, lo que quiere decir que nos quedan alrededor de 1.200 toneladas que circulan en el país. Pero para mover esa droga desde Colombia, desde los centros de producción
hacia los puertos de salida o de exportación se requiere una infraestructura logística enorme. Esa infraestructura implica la recepción de la droga en la frontera, el tránsito a través de las rutas de cocaína hacia centros de acopio o almacenamiento, y de esos centros de acopio o almacenamiento hacia los lugares de salida, que es la contaminación de contenedores de los puertos, aeronaves o naves que están en el Océano Pacífico, buques nodrizas. Entonces, esto implica un pago, y ese pago hace el crimen internacional organizado alrededor del 5 y el 8%, lo que quiere decir que el costo de esa infraestructura logística que atraviesa nuestro país es de 96 toneladas de cocaína, 96,000 kilos de cocaína que se quedan aquí. ¿Por qué? Porque el pago se hace en droga, no se hace en dólares. Entonces, esos 96,000 kilos de cocaína, que significarían al precio en el Ecuador de 5 o alrededor de 5 dólares el kilo, 390 millones de dólares. Eso es lo que mueve esa cadena logística del narcotráfico. Y ahí está el problema. O sea, el problema no es lo que sale. El problema de la violencia en el Ecuador es lo que se queda. Esas mínimo 96 toneladas de cocaína que deben ser convertidas en dólares y que representan también 300 millones de dosis, lo que afecta entonces a la salud pública de nuestros jóvenes, lo que afecta sin lugar a dudas a la economía nacional, lo que incide directamente en otros crímenes como el lavado de activos. Entonces, esos 390 millones de dólares que se quedan por actividad ilícita en el Ecuador es lo que hay que combatir. Entonces, no es solamente de pedir a la comunidad internacional que nos ayude a eliminar el tráfico de drogas. Nosotros también tenemos esa enorme responsabilidad de erradicar esta cadena de narcotráfico que es el gran mal. Entonces, la muerte de nuestros jóvenes se da precisamente por esa conversión que necesita hacer el crimen internacional organizado de cocaína en dólares. Entonces, ellos venden al fío, los narcotraficantes les venden a nuestros jóvenes al fío las dosis de drogas. Y si no pagan, simplemente les matan. Entonces, los adictos a la cocaína, para evitar ser asesinados por las deudas que tienen con el narcotráfico por dosis de droga, obviamente van a asaltar una tienda, van a robarse un celular o van a realizar un secuestro express con la finalidad de conseguir recursos para pagarles al narcotráfico, a ese narcotráfico interno que se queda en el país, y así poder salvar sus vidas. Entonces, ese es el grave problema del Ecuador. Sí, un problema en su conjunto. General Paco Moncayo, hay temas que no han sido implementados, como el Consejo de Política Criminal, el ente rector de esta política criminal, que ya está en la ley. Es decir, aquí ha faltado por el cumplimiento también de lo que aquí se ha aprobado, o algo se ha avanzado. Bueno, el problema es que la institucionalidad tiene que revisarse. Nos falta también una ley de inteligencia que no ha sido aprobada. No tenemos, como he dicho, una ley de seguridad ciudadana. En fin, el presidente de la República va a tener poco tiempo, pero ese tiempo puede ser fundamental si es que se hacen cosas de nivel político estratégico. Lo que usted puede observar ahora son respuestas tácticas, inconexas. Vuelvo a decir, quizás para tranquilizar a las personas. Mire, de todo lo que hemos hablado aquí, de lo que acaba de decir Patricia, lo evidente es que debemos blindar nuestra frontera con Colombia. Muchas veces debilitamos un buen plan de protección de fronteras. Creen que la protección de fronteras era solo para cuando había la amenaza del Perú. Hoy es más que nunca indispensable un plan de protección de fronteras que además incorpore a todos los factores
del Estado para también actuar en las fronteras con programas sociales, con distintas actividades de control a través de una acción positiva. Bueno, pongámonos en la hipótesis de que fuésemos capaces de poner el muro, no estoy diciendo de una manera simplemente pedagógica, y no pasara 1 kilo de Colombia para acá, ya no habría el problema. Si el problema ecuatoriano es un desbordamiento del problema colombiano, es esa vecindad la que nos tiene así. Es lo que dicen los norteamericanos, un spillover, o sea, el problema que se desborda de un país hacia otro país en lo que hoy se conocen como conflictos interdomésticos, que a la vez que son domésticos o internacionales. Entonces, las Fuerzas Armadas no deberían estar tanto en las calles como en la frontera. El problema del tráfico de armas. Las Fuerzas Armadas no necesitan nada. Tienen la ley y las competencias para control de los armamentos. ¿Y cómo es que llegan a las cárceles, a los centros de detención? Armamentos de todo calibre y de gran sofisticación. En fin, si es que hacemos cosas, ahora tienen que ser de distintas dimensiones y enfoques. Hay que enfrentar el tema político estratégico, hay que enfrentar el tema operativo y hay que enfrentar las acciones tácticas. No podemos, como bien decía uno de los contertulios, resolver el futuro o resolver si no resolvemos el presente. Hoy más que nunca se necesita entonces un plan completo, integral, que desde la cúpula de las decisiones políticas arme un entramado lógico, estratégico, que dé resultados. Lo que hay que hacer se sabe. También hay que seguir reclamando por un acuerdo nacional. Claro, general Moncayo, ¿y cuánto puede contribuir la ayuda internacional, que es fundamental? Está abogando por ello el presidente electo Daniel Noboa, a sabiendas de que aquí hubo un bloqueo, un sesgo ideológico, cuando en la Constitución, artículo 5, se puso que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. También, Miguel, en esto hay que ser muy claros. Es un problema transnacional. Y no es que estamos pidiéndole a los Estados Unidos, no sea malito, por favor, denos alguito. Le presentaron a los Estados Unidos un plan por 5,000 millones. Acuérdense cómo al Plan Colombia sí llegaron con la plata. ¿Por qué? Porque tenían intereses políticos, estratégicos, y por la presencia al lado de Venezuela llegaron los americanos. Acá como gran cosa, un memorándum de apoyo que sin embargo no implica ningún egreso financiero, sino se le está pidiendo caridad. Es un problema que se crea en la demanda norteamericana, europea. Es deber de los Estados Unidos, es deber de las naciones europeas el participar cooperativamente. Mire, ¿cómo no va a haber una política de seguridad andina, por lo menos? En África Central son como 9 países, tienen una política común de seguridad. Aquí, nosotros, víctimas de nuestra posición geográfica, ¿no? Junto a los 2 más grandes productores de la cocaína, estamos absorbiendo con un Estado débil el problema que se genera desde el consumo y desde la producción. Una producción incrementada. En la época de la pandemia se incrementaron las hectáreas de producción del arbusto de la coca en 40% entre Bolivia, igual en Perú, en Colombia. O sea, si es que nosotros no tenemos, también esta es una propuesta mía al presidente, por favor. Cuando teníamos el problema territorial, la Cancillería, ¿en qué pasaba? Tenía los mejores expertos en los temas de fronteras, en los temas de tratados. Estos se llamaban los territorialistas y eran las personas más respetadas de la Cancillería.
Firmamos la paz y, por supuesto, y muy bien, la Cancillería se dedicó a buscar negocios para el Ecuador. Pero hoy que tenemos esta amenaza, la Cancillería debería tener expertos que estén tratando en el mundo entero de buscar la cooperación, de buscar mecanismos de trabajar conjuntamente con esos países. Entonces, como usted verá, el presidente tiene que darle un enfoque holístico, un enfoque amplio al tema de la seguridad, no respuestas para el gran público, sino respuestas para construir y reconstruir el gran país que debe ser el Ecuador. Coronel Alberto Molina, la ayuda internacional que es fundamental y que viene abogando el presidente electo, ¿cómo ve usted? Bueno, hay que también hacerles partícipe porque somos corresponsables, pues. Si aquí hay la oferta, allá hay la demanda. Yo creo que es necesario porque esto ya ha rebasado los linderos patrios. ¿Y qué ha hecho el presidente de Colombia? Pues cada vez se cultiva mayor cantidad de hoja de coca para la producción de la droga. ¿Qué hace? ¿Qué políticas hay para erradicar? Porque, ¿se acuerdan ustedes? Se empleaba, digamos, el químico como ese, que fue prohibido, ¿no? Incluso llegó a las cortes internacionales, pero el tema de la erradicación manual, me decía un amigo colombiano, es crítico porque les matan. De manera que el problema no solamente es en el Ecuador, y el problema fronterizo es importantísimo. La presencia militar bien equipada, con misiones bien claras a cumplir, como lo están haciendo sacrificadamente, la presencia de la policía en la frontera, pero es el Estado, porque si no hay, bien decía, y eso he repetido varias veces, lo que repetía el periodista quiteño, ¿no? Que Mataje esté en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Eso desnuda la realidad de la frontera. Son tres segmentos diferentes. La provincia general es diferente a la del Carchi diferente a Sucumbíos. De manera que la presencia del Estado con carreteras, caminos, escuelas, colegios, ¿no? Y, digamos, apoyo directo al agricultor, al campesino. Pero si está abandonado de Dios y del diablo esa gente, trabaja en los cultivos de la hoja de coca, el procesamiento de la droga para dar seguridad, en la minería ilegal, el trabajo de combustible. De manera que la presencia del Estado, tanto del Ecuador como de los países vecinos, es fundamental. Pues lo mismo en el Perú, porque por ahí entran, dice, ¿no? El tráfico de explosivos, el tráfico de armamento. Entonces, el presidente también tiene que conversar con los vecinos, igualmente con los países, digamos, que somos amigos y que también están involucrados en el tema tráfico de drogas, porque a ellos les llega la droga, a ellos les llega este mal. De manera que es importante la ayuda internacional, especialmente con países amigos y que tienen la tecnología y capitales, pero también fundamentalmente el tema de la presencia del Estado en nuestra frontera y también hablar con los gobiernos vecinos, porque ahí está el problema. Coronel Patricio Haro, la ayuda internacional tan fundamental en estas condiciones para recuperar las capacidades que tiene el Ecuador. El embajador de los Estados Unidos ha anunciado oficialmente el acuerdo firmado con el gobierno nacional, dada la visita del presidente de la República a ese país, y ha determinado la presencia de fuerzas que actuarían después de la aprobación de la Corte Constitucional, que creo que no será esa, sino que dejarán en manos del próximo Congreso la autorización para que esas fuerzas puedan actuar en nuestro territorio enfrentando al crimen internacional organizado. Es sin lugar a dudas un acuerdo que determina y materializa la necesidad de enfrentar comúnmente a esta amenaza que es el crimen internacional organizado. El embajador de la Unión Europea en nuestro país también ha hecho declaraciones precisas al respecto de la cooperación que ellos pueden dar como organización, especialmente en temas de inteligencia,
y de tecnología. Pero simplemente en algún momento determinado recomendado que ante una amenaza común la respuesta debe ser común. Y considero que el establecimiento de una coalición que vaya más allá de la cooperación, una coalición internacional, coalición entendida por la organización, por la estructuración de fuerzas del Estado, de fuerzas de todo orden, con la finalidad de combatir a una amenaza común. El momento en que esa amenaza es eliminada, la coalición desaparece. Hay una diferencia sustancial con la alianza. Entonces, esta coalición internacional entre los países productores, el Ecuador como una plataforma de salida, los países que están en la ruta y los países que son los grandes mercados de la droga, debería establecerse con la finalidad de combatir en conjunto a esta amenaza. México desde el año 2006 está combatiendo solo al crimen internacional organizado. 500,000 de muertos por lo menos tiene ya México en este enfrentamiento con el crimen internacional organizado y no logra vencerlo porque está combatiendo solo. Entonces, esa es una recomendación muy especial que podría ya el presidente de la República hacerlo y hacerlo a través de las relaciones internacionales, a través del Ministerio de Relaciones Internacionales y nuestra Cancillería, entablando los nexos fundamentales para ir materializando esta coalición. Insisto, para amenazas comunes, respuestas comunes. Bien, muchas gracias por estas reflexiones en un tema complejo, difícil, pero es bueno abonar en un terreno fértil que permita mirar el problema en su conjunto y no solo acciones aisladas. Muchas gracias al general Paco Moncayo, al coronel Alberto Molina y al coronel Patricio Aro. Muy buen día. Buenos días. Gracias, Miguel. Buen día. Un cordial saludo a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre los acuerdos políticos en el país, que deben ser transparentes y no sobre la base de la impunidad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo?